A ver, si les digo que piensen en un nombre que sea sinónimo de genio militar, ¿cuál les viene a la mente? Seguramente el de Napoleón Bonaparte. Y es que 2 siglos después, su nombre todavía nos trae imágenes de batallas épicas y de una estrategia, bueno, simplemente brillante. Es que su leyenda, ha durado más de 200 años. Se convirtió literalmente en el modelo del genio militar. Estamos hablando de un estratega que no solo cambió el mapa de Europa, sino que reescribió por completo las reglas de la guerra. Pero a ver, ¿cuál era su secreto? O sea, ¿qué hacía que sus ejércitos fueran pero tan eficaces y temidos en toda Europa? ¿Era solo cosa de su genio? ¿O había algo más? ¿Un sistema? ¿Una máquina de guerra perfectamente afinada detrás de cada victoria? Bueno, vamos a meternos de lleno a descubrirlo. Bueno, para empezar, hay que hablar de su mayor innovación estratégica, el llamado sistema de cuerpos. Y créanme, esta fue una idea totalmente revolucionaria. Le permitió manejar ejércitos de una escala que Europa no veía desde la época de los romanos. A ver, para que se entienda bien, en vez de tener un solo ejército gigante y, francamente, bastante lento, Napoleón lo partió en varias fuerzas más pequeñas y autónomas, cada una de unos 20.000 a 30.000 hombres. Eran literalmente ejércitos en miniatura. Y lo mejor, podían marchar por separado, moverse mucho más rápido, abastecerse sobre la marcha y al final juntarse todos en el campo de batalla como un solo puño. Una genialidad. Y aquí está el truco, la clave de toda esa flexibilidad. Cada uno de estos cuerpos de ejército era una fuerza todo en uno. O sea, tenía su propia infantería, su caballería, su artillería, todo. Esto le daba a los comandantes una autonomía increíble. Y fue lo que permitió que la famosa Grande Armée creciera a un tamaño descomunal, pero sin volverse imposible de manejar. Ok, ya vimos la gran estrategia, el panorama general, pero ahora vamos a hacer zoom. Bajemos al corazón de la batalla, al barro, al combate cuerpo a cuerpo. Hablemos del batallón. Esa era la unidad táctica clave, la que al final del día decidía quién ganaba y quién perdía. Miren, en los papeles, un batallón de línea francés debía tener 840 hombres. Pero claro, una cosa es la teoría y otra muy distinta a la realidad de una campaña militar. El desgaste, las enfermedades, las deserciones, todo eso hacía que, en el campo de batalla, lo normal era verlos con una fuerza de entre 500 y 600 soldados. Y este batallón, a su vez, se dividía en 6 compañías. 4 de ellas eran los fusileros, digamos, el cuerpo principal, la columna vertebral de la unidad. Pero lo realmente interesante, la verdadera genialidad, estaba en las otras 2 compañías, las de élite, que protegían los costados. Es aquí donde vemos brillar la especialización de las tropas de Napoleón. Por un lado, teníamos a los granaderos. Estos eran los tipos más altos y fuertes del batallón. Eran las tropas de choque, a los que les daban las misiones más duras, como encabezar un asalto. Y por el otro lado estaban los voltigeurs, mucho más ágiles. Eran la infantería ligera, los expertos en escaramuzas que se adelantaban para molestar al enemigo, hostigarlo y, básicamente, desordenar sus filas antes del choque principal. Entonces, tenemos estos soldados de élite, ¿verdad? Pero tenerlos es solo una parte. La gran pregunta es, ¿cómo se los organizaba en medio del caos total de una batalla para que realmente fueran efectivos? Y aquí entra en juego algo que era como un piedra, papel o tijera, pero con bayonetas. La clave del éxito era dominar a la perfección 3 formaciones de batalla. Y no solo conocerlas, sino poder cambiar de una a otra rapidísimo, a menudo bajo el fuego enemigo. Justamente eso, era lo que diferenciaba a un ejército de veteranos de simple carne de cañón. Y uno podría preguntarse, ¿por qué peleaban así, hombro con hombro? Bueno, hay que pensar que en esa época los mosquetes eran súper imprecisos y no existían las radios ni nada parecido. Pelear en formaciones cerradas era la única manera. Les permitía concentrar el fuego, a los oficiales mantener el control, subía la moral de la tropa y, lo más importante, era la única forma de no ser aniquilado por una carga de caballería. Era un ajedrez táctico, todo el tiempo. La formación en línea para soltar una lluvia de balas, un verdadero muro de fuego. La columna para moverse rápido y atacar con una fuerza demoledora. Y el cuadro que era básicamente una fortaleza de bayonetas, impenetrable para la caballería. Entonces, el punto clave es este. Cada formación
Tenía su pro y su contra, su fortaleza y su debilidad mortal. La línea, máxima potencia de fuego, sí, pero lenta y muy vulnerable por los costados. La columna, rapidísima para atacar, pero era un blanco gigante y perfecto para la artillería. Y el cuadro, genial contra la caballería, pero se quedaba quieto, un blanco fácil para los cañones. La victoria, entonces, dependía de saber cuándo usar cada una. Pura astucia. Y todo esto, todas estas innovaciones, desde cómo organizar un ejército entero hasta las tácticas de un solo batallón, no se murieron con él en la isla de Santa Elena. Para nada. De hecho, cambiaron para siempre la forma de hacer la guerra. Piénsenlo, el sistema de cuerpos se volvió el estándar, el modelo a seguir para todos los ejércitos modernos por más de 100 años. La idea de tener un Estado Mayor profesional, un equipo dedicado a la logística y las operaciones se volvió la norma. Y hoy, en pleno siglo XXI, sus campañas se siguen estudiando en las academias militares de todo el mundo. Son lecciones maestras de estrategia. Y para entender su mentalidad, nada mejor que esta frase que le dijo al mariscal Soult, justo antes del ataque clave en la batalla de Austerlitz. Resume a la perfección toda su filosofía. Siempre buscar la batalla decisiva. Ese golpe único y brutal que no solo derrote al enemigo, sino que destruya su voluntad de seguir peleando y termine la guerra de una vez por todas. Y todo esto nos deja con una gran pregunta. ¿Fue Napoleón un inventor? ¿Un tipo que creó tácticas de la nada? ¿O fue más bien un maestro perfeccionista? Alguien que tomó las ideas militares que ya existían y las llevó a un nivel de eficacia que nadie había visto antes. La verdad es que sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. Su legado, su sombra, todavía se proyecta sobre cómo entendemos la guerra incluso hoy.